Laboratorio número 1, Termodinámica, estudiantes Harrison y Santiago. Objetivos: comprobar las teorías y conceptos vistos en clase y identificar el efecto de la presión en la ebullición del agua. Bueno, para el primer montaje vamos a utilizar los siguientes materiales. Una manguera transparente, dos hojas de papel milimetrado para ser más preciso en la medición del delta de H, un cuarto de papel cartón para hacer firme ya lo que es el manómetro. Adicionalmente, agua, colorante de cocina y unas amarraderas para sujetar la manguera hacia el cartón. En las botellas del lado izquierdo podemos notar que cada botella es de 1 litro, las cuales contienen agua, agua solamente, agua con sal, y la tercera es de aceite de cocina. En primera instancia tomaremos agua en ambos casos, tanto en la botella y en el manómetro. Le pusimos un poco de colorante de cocina para notar la diferencia de altura. En segundo, tomaremos agua con sal e igualmente agua sencilla en el manómetro, teniendo una diferencia de altura de 16.3. Por último, con agua en el manómetro, vamos a medir aceite teniendo una diferencia de H de 13.9 centímetros. Reemplazando ahora el agua del manómetro por agua con sal, volveremos a tomar la medida de agua solamente, teniendo una diferencia de 14.6. Tomando ahora agua con sal, tanto en el manómetro como en la botella tenemos una diferencia de 14.7. Por último, usando nuevamente agua con sal en el manómetro, vamos a medir el aceite y tenemos una diferencia de altura de 13 centímetros. Tomando en cuenta los datos obtenidos anteriormente, vamos a diligenciar la tabla en los delta de H para cada uno de los líquidos o de los fluidos. Para agua en el manómetro y agua con sal en el manómetro. Hallando la presión manométrica usando la ecuación de presión igual a ρ o densidad por la gravedad por el cambio de altura o el delta de H, vamos a tomar que en agua la presión manométrica es de 1.48 kilopascales, agua con sal 1.5 y el aceite 1.3. Y respectivamente la presión manométrica también con el agua con sal. Cabe destacar que se ha hecho la conversión del delta de H de centímetros a metros para tener la ecuación uniforme. Para obtener posteriormente la presión absoluta, vamos a sumarle la presión manométrica más la presión atmosférica, la cual se nos ha entregado de 564 para Bogotá milímetros de mercurio. Lo hacemos la conversión a bares. Igualmente la presión manométrica la pasamos a bares y sumamos esos dos valores. Por último, en la parte inferior de la tabla vamos a observar la densidad promedio del aceite. Primero tomaremos la densidad del agua, la cual se va a despejar de la ecuación que vemos en la parte superior de la diapositiva. Se despeja y
podemos encontrar que la densidad en el agua, o cuando se mide con el manómetro en agua, es de 534 kilogramos sobre metro cúbico. Y cuando se mide con agua con sal es de 530 kilogramos sobre metro cúbico. En promedio de 532.3 kilogramos sobre metro cúbico, lo cual concuerda en la teoría con la que podemos hallar en internet o buscando la la densidad del aceite real. Diciendo esto, podemos determinar y confirmar que los cálculos y las medidas tomadas en el laboratorio son correctos. Práctica termómetro. Los materiales que utilizamos: un multímetro, una botella, un recipiente con hielo y un recipiente para calentar. La práctica que utilizamos para medir medir la temperatura, para saber si estaba correcto, fue con la temperatura de las manos de un humano, en este caso pues uno de los estudiantes, para verificar una de las medidas que fueran proporcionales, lo cual se puede ver en las fotos anteriores. El proceso que se hizo para calibrar el termómetro fue calentar agua a un punto de 50 grados Celsius, lo cual se puede ver en el video y se demuestra para tomar como un punto de referencia esos 50 grados. Se puede ver y se puede analizar que el agua está a 50 grados, lo cual se procede a meter el termómetro en el recipiente a esa temperatura. Como se puede analizar en el video y se puede observar, el termómetro lo que va a hacer es subir por la presión que ejerce el calor. Pues como hay un punto total de ebullición, pues lo que va a proceder es subir la temperatura hasta un punto donde se pueda observar, y esto genera que tengamos como ese punto de referencia de 50 grados. Entonces lo que vemos en el video es que el líquido azul va a subir a través del pitillo hasta el punto donde marcamos 50 grados, como lo vemos en el video. En el siguiente proceso, otro punto de referencia fue coger un vaso con hielo y meter el termómetro, como lo vemos en el video, para así tener nuestro punto de 7 grados, lo cual es una temperatura baja, y así poder tener ese punto también de referencia. Verificamos con el multímetro que esté a 7 grados, lo cual es un punto bajo. Metemos el termómetro en el recipiente que está frío, lo cual esto procederá a bajar la temperatura, lo cual el líquido se verá reflejado que irá bajando en el pitillo, y por lo tanto esto demuestra que tenemos ese punto de referencia de 7 grados. Se observa que la temperatura sigue bajando, bueno, el termómetro, y hasta que llega a un punto de estabilización, lo cual ahí será nuestro punto de referencia de 7 grados. Algunas de las conclusiones que podemos tener en este laboratorio es la relación entre la diferencia de altura y la presión. Se observó que la diferencia de altura en el manómetro cambia dependiendo del fluido que vamos a analizar. Esto confirma la ecuación de presión es igual a ρ por G por H. Otra de ellas es la influencia de la densidad en el fluido. Como ya mencioné, la presión está directamente o es proporcional a la gravedad, el cambio de altura y la densidad. Si cambiamos la densidad,
y la gravedad es constante, lo único que debe cambiar o que cambiaría sería el delta de altura. Por ende, el fluido que está analizado, si tiene mayor densidad, la diferencia de altura será menor. También podemos notar que aunque el manómetro en U es un equipo muy sencillo de realizar, incluso casero, como lo podemos ver en este experimento, nos ayuda a medir la presión manométrica de los fluidos y determinar diferentes cosas sobre ellos, usando solamente algunas ecuaciones de hidroestática. El segundo experimento, que sería el termómetro casero, pudimos evidenciar que al tener una botella más pequeña, como tiene menor cantidad de aire dentro de ella, pues el termómetro va a ser más preciso, adicionalmente va a ser más sensible a los cambios de temperatura. También se puede notar que si no se tiene una relación del 50-50 entre alcohol y agua en la mezcla que se le pone a la botella, el termómetro no va a funcionar correctamente. Va a tener mucha variación en las mediciones. Adicionalmente, si se le pone demasiado alcohol, también va a ser muy sensible y puede llegar a rebosarse, como se pudo ver en alguno de los videos que se ha tomado. Y por último, podemos evidenciar que, aunque es muy sencillo elaborar el termómetro casero, no nos debemos confiar plenamente en él, pues las temperaturas que mide son muy variables con respecto a la real, como se puede ver también en temas de la medición con el multímetro. Este experimento nos permitió entender la forma práctica cómo funciona la medición de la temperatura para en parte del termómetro, y también nos permitió entender factores como por ejemplo el movimiento o digamos cambios que puedan afectar estas mediciones. Por parte del manómetro, con las diferencias de alturas en los líquidos, se puede observar con la presión ejercida por el fluido, y pues se puede observar de manera práctica cómo la densidad de los líquidos influye en los resultados. Y pues esto refuerza prácticamente lo que hemos visto en clase. El apartado de errores que notamos en estos experimentos fue que el termómetro casero presentó oscilaciones en el nivel del líquido durante la medición. Esas oscilaciones provocaron varias variaciones en la lectura de la temperatura, lo cual esto afectó demasiado en las mediciones. El valor medio cambiaba con frecuencia, lo cual pues esto provocaba varias calibraciones erróneas. Y posibles causas era por sensibilidad al líquido, cambios a la temperatura ambiente, movimiento del recipiente y poca estabilidad en la escala marcada.